Segunda de Corintios capítulo 12, versículos 7 al 9. Vamos a continuar con un tema más sobre nuestra serie, nuestro bondadoso, amoroso y sabio Señor no. ¿A cuántos les han gustado los no de Dios? Nadie. Nadie. Mire lo que dice este pasaje, es el apóstol Pablo en Segunda de Corintios, la segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 7. Dice la palabra así, sígueme con tu vista en la lectura de este pasaje. Si quisiera jactarme, no sería ningún necio al hacerlo, porque estaría diciendo la verdad, pero no lo haré, porque no quiero que nadie me atribuya méritos más allá de lo que puede verse en mi vida u oírse en mi mensaje, aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas. Así que, para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo, no. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Cierra tus ojos y pídele al Padre, en el nombre de Cristo su Hijo, que su Espíritu Santo te dé revelación, entendimiento, comprensión de la palabra de Dios y del consejo que este día recibiremos. Padre, en el nombre de Jesús, te hemos dado adoración. Hemos reconocido quién eres a través de nuestro canto, y también hemos declarado lo que tú harás a través de nuestras canciones. Ahora, Señor, disponemos nuestros sentidos para escuchar lo que tienes que, para escuchar tu voz, para escuchar tus instrucciones. Alinea nuestros pensamientos a tu palabra. Quita toda mentira o todo argumento falso abrazado como verdad, y pon tu palabra en nuestra mente y en nuestro corazón, y el deseo de obedecerla para nuestra bendición. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador amado. Amén y amén. Dale un aplauso al Rey y toma tu lugar, por favor. ¿Están contentos? Dígale a la persona que está a su derecha o a su izquierda, esto se va a poner bueno. Se va a poner mejor. ¿Verdad, Eduardo? Miren, hemos estado hablando por algunos domingos y por algunos miércoles esta serie a la que yo titulé El Señor No. Y quiero que avancemos en estos mensajes recordando lo que en las semanas pasadas hemos recordado. Por ejemplo, cuando empecé esta serie hablé de la historia de David y su bebé. ¿Lo recuerdan? ¿Cuántos estuvieron aquí? Y si no, pueden ir a Facebook, a nuestra página de Facebook, y pueden regresar el tiempo. El primer domingo de este mes prediqué de David y su bebé. Y recuerdan que David le pidió al Señor salvar de la muerte al bebé que había concebido con su amante Betsabé. ¿Cuál fue el resultado de su petición? ¿Qué le dijo Dios? No. Diga conmigo, no. Dios decidió que ese bebé no viviera, a pesar de que David rogó, clamó, lloró, ayunó. Pero Dios le dijo, dígalo todos díganlo fuerte. Dios le dijo, no. También hablamos de la historia de Sansón, negándose a aceptar el no de Dios de tomar como esposa a una mujer filistea, y aún así seguir enamorándose una y otra vez de mujeres que no compartían su fe y su creencia en el único Dios verdadero. ¿Cuántos recuerdan la historia de Sansón? También lo hablé un par de
reuniones. Esta historia también termina en tragedia con el suicidio de Sansón. ¿Lo recuerdan? ¿Por qué? Porque no estuvo dispuesto a seguir los no de Dios. Él se guió por su corazón y era un hombre muy enamoradizo, pero no siguió las instrucciones de Dios y terminó suicidándose. ¿Lo recuerdan? Dios no quiere que termines tu vida en tragedia. Dios no quiere que pienses en el suicidio como la solución a la vida que estás viviendo. De ninguna manera. La palabra de Dios dice: no te pases de listo ni te pases de tonto, porque has de morir antes de tiempo. Estoy parafraseando la Biblia, pueden buscarlo. Eso le pasó a Sansón por no aceptar los no de Dios. Ahora recordemos la historia del mayor y más grande apóstol de Jesucristo en términos de obras, el apóstol Pablo. Diga conmigo, apóstol Pablo. Quien antes de tener un encuentro con Jesús se llamaba... Quien antes de tener un encuentro con Jesús, ¿cómo se llamaba? Saulo de Tarso. Repasemos la vida de este hombre, que también con esta lectura inicial estamos viendo lo que Dios respondió a su petición. ¿Lo recuerdan? Él fue el apóstol a los gentiles, al pueblo gentil, es decir, a los no judíos, es decir, a los poblanos, mexicanos, latinoamericanos y de todos los continentes y de todas las naciones del planeta que no son judíos. Él fue el apóstol a todos los no judíos. ¿Siguen conmigo? Así que profundicemos un poco en la historia. En el pasaje inicial, si me lo quieren proyectar, por favor, amados míos de media, leímos la petición de Pablo al Señor, junto con la razón de la misma petición. ¿Cuál fue la petición de Pablo? Vamos al versículo 7, por favor. Versículo 8, perdón. Versículo 8. ¿Qué dice la Biblia ahí? En 3 ocasiones distintas, léalo conmigo. En 3 ocasiones distintas, ¿qué hizo Pablo? Le supliqué. ¿Qué es súplica? Ruego, petición, solicitud, ¿sí? ¿Qué dice la Biblia? Le supliqué al Señor que me la quitara. ¿Qué le pidió que le quitara? Ese aguijón en la carne. ¿Y qué dice el versículo 9? Cada vez Él me dijo no. Diga conmigo, cada vez Él me dijo no, no te lo voy a quitar. Estas son las cosas que no nos gustan de Dios. Porque la Biblia está llena también de versículos que nos hablan de pedir con confianza. Si me pongo de acuerdo con otra persona, se hará en el nombre de Jesús. Todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo daré. Hay muchos versículos que apoyan que Dios está presto para escuchar tu petición y responderte sí. Pero también nuestro Dios es el Dios de los no. Y eso cómo nos cuesta trabajo. Ahora, no estamos hablando de cualquier personaje de la Biblia. Ninguno en la Biblia tiene demérito. Todos hicieron algo poderoso, grandioso, glorioso, majestuoso para Dios. Por eso están en la Biblia. Aunque todos tuvieron graves errores, con excepción de uno llamado Jesús. Él es perfecto. ¿Ok? Pero Pablo, que es un tremendo siervo de Dios, y ahora vamos a entrar en profundidad en su historia. Hay algo que lo avergüenza, hay algo que lo confronta, hay algo que le provoca vergüenza, hay algo que lo hace sentirse frágil, débil. Y entonces dice el versículo 8 que 3 veces él le suplica al Señor. Porque él está diciendo: Señor, yo soy el apóstol Pablo, tú me ungiste, me diste unción, me diste poder, me diste palabra de sabiduría, me diste autoridad, puedo echar demonios fuera, puedo sanar a los enfermos, muchas cosas pasan a través de mí. ¿Por qué permites que tenga un aguijón en mi carne que me abofetee? Hay algunas traducciones que dicen: ese espíritu demoníaco de parte de Dios lo abofeteaba. Y dice: le he suplicado 3 veces al Señor que me quite ese aguijón, y cada vez Él me respondió no. Mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor cuando tú reconoces cuál es tu posición y quién soy yo en tu vida. Ahora vamos a entrar en el tema. Así que
Es tremendo lo que la historia de Pablo nos enseña en este pasaje. Entonces vemos en esta petición de Pablo al Señor, junto con la razón de la misma y la respuesta de Dios, no nos deja lugar a dudas que las 3 veces que él le rogó al Padre, que le suplicó al Padre, que le pidió al Padre que le quitara esa vergüenza, que le quitara esa afrenta, Dios le dice no. ¿Cierto? ¿Cierto? Ahora mira lo que dice, y el versículo, regrésenme media al versículo 6, por favor. Dice, si quisiera jactarme, no sería ningún necio. Pongan atención en la lectura, porque nos va a dar la señal de por qué, los siguientes 2 versículos, del por qué Dios le niega la petición a Pablo. Y Pablo nos representa a todos nosotros que estamos esta mañana aquí. Miren, si quisiera jactarme, no sería ningún necio al hacerlo, porque estaría diciendo la verdad, pero no lo haré, porque no quiero que nadie me atribuya méritos más allá de lo que pueda verse en mi vida u oírse en mi mensaje. Pongan atención en el 7 también. Aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera ¿qué? Para impedir que me volviera ¿qué? Se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme. ¿No es esto algo loco, desquiciado, algo que es difícil de aceptar? Que Dios te mande un mensajero de Satanás para que te abofetee, para que te ubique. Dile al de junto, de repente viene un mensajero de Satanás a ubicarte. Y Dios lo manda. Porque aún el diablo y sus huestes se tienen que someter a la autoridad de Cristo, a la autoridad del Padre, y solo el Padre puede darle autoridad a un mensajero de parte de Satanás para que te abofetee. Ahora sigamos la lectura. Dice, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme. Y lea conmigo la parte final. E impedir, léalo junto conmigo, e impedir. Léalo en voz alta, por favor. 1, 2, 3. E impedir. Dile al de junto, creo que te van a predicar a ti. Ya, suéltalo. ¿Cuántos lidiamos con el orgullo? Y los que no levantaron la mano, también con la mentira. Ahora, ve el problema que es el orgullo. Necesitamos entender esto, porque la pura definición de la palabra orgullo es algo que a Dios le provoca náuseas en una persona. Mira, vamos a Proverbios capítulo 6. Dice la palabra de Dios, el Señor odia 6 cosas. Mejor dicho, hay 7 que Él ¿qué? Que Él ¿qué? No solamente odia, pero también detesta. O sea, son cosas que Él no puede aceptar en su presencia. Son rasgos de la persona que Dios aborrece de sus hijos, de su creación. Dice, los ojos orgullosos. Hay otras traducciones que dicen los hombres orgullosos. La lengua mentirosa. Las manos que matan gente inocente. El corazón que planea hacer el mal. Los pies que corren a hacer maldades. El falso testigo que dice mentiras. Y el que causa problemas, o otras traducciones dicen divisiones entre hermanos. Dile al de junto, ¿leíste bien las 7 o que te las repita el pastor? ¿Con cuál rasgo comienza esta lectura en este pasaje? Orgullo, diga conmigo, orgullo. Dios aborrece a los orgullosos. Otro sinónimo de la palabra orgullo, presumidos, altivos, vanidosos, arrogantes, petulantes, de poses. ¿Todos estamos entendiendo?
Cada vez que actuamos así, somos aborrecibles para Dios. Ahora, fíjense cómo comienza el pasaje de Pablo, diciendo: si quisiera hablar de mí, no estaría diciendo mentiras. Y ahorita vamos a ver por qué Pablo dice esto. Pero lo que sí es importante es entender por qué Dios le dice que no le va a quitar ese aguijón. Porque había una tendencia en el apóstol Pablo ¿a qué? ¿A qué? Al orgullo. Y Dios, por amor a Pablo, no iba a perderlo. Entonces dice Dios: para no perderte, te voy a enviar un mensajero de Satanás, para que no se te olvide quién eres tú y quién soy yo. ¿Dónde estás tú y dónde estoy yo? Díganme que me van entendiendo y que me van siguiendo, por favor, para no detenerme y avanzar. ¿Todos vamos comprendiendo esto? Entonces, cada vez que estás siendo orgulloso, Dios tiene que enviar un mensajero de Satanás para ubicarte, porque Él te ama y no quiere perderte. Alguien diga amén, por favor. O diga ay. También es válido. Ahora entiendes por qué Dios le niega la petición a uno de sus más grandes siervos. Porque era tentado continuamente con el orgullo, y no era de balde. Miren, echémosle una miradita, no sé si así se diga, al currículum vitae o al currículum vitae de este poderoso siervo de Dios. Miren, vamos a Filipenses. Pregúntale al de junto: ¿leíste Biblia esta semana? ¿Leíste la Biblia? Pregúntale: ¿leíste la Biblia esta semana? Dile: por causa tuya el pastor va a leer mucha Biblia hoy, porque no leíste. Entonces, ni modo, ya les estoy advirtiendo, pero necesitamos entender quién era Pablo y por qué el orgullo era algo que lo tentaba constantemente, y por qué Dios le manda un mensajero de Satanás para que no se le suba el orgullo a la cabeza, y para que Dios no pierda a un hombre como Pablo, que está haciendo una gran obra en su ministerio para todo el mundo no judío. Miren lo que dice la palabra de Dios en Filipenses 3. Nosotros, está hablando Pablo, somos los que estamos verdaderamente circuncidados. O sea, está haciendo, para empezar, una acepción. Tú no eres circuncidado, yo sí. ¿Ok? Y hay una división entre nosotros, porque hasta entre los perros hay razas. ¿Sí? Tú eres humano, pero yo estoy circuncidado. ¿Sí checas eso? O sea, yo tengo pacto con Dios. ¿Tú quién eres? Los que estamos circuncidados estamos en pacto con Dios. Pero si tú no estás circuncidado y no eres judío, eres gentil. Y no les voy a decir lo que significa la palabra gentil para un judío, porque no quiero que se sientan agredidos. Pero así nos miran los judíos hasta el día de hoy. Síganme. Los que adoramos a Dios, nosotros somos los que estamos verdaderamente circuncidados, los que adoramos a Dios por medio de su Espíritu, y nos alegramos de lo que Cristo hace en nuestra vida, sin poner nuestra confianza en la raza o posición social. Aunque yo tendría razones para confiar en mi raza. ¿Y en qué? ¿Y en qué más? Con razón. Ok, regreso. Listos, media, por favor. Otra vez. Dice: aunque yo tendría razones para confiar en qué, en mi raza y posición social. ¿Sí están ahí? ¿No es la cita? ¿No es la traducción? ¿No es la traducción? A ver, Filipenses 3, 3 al 8, palabra de Dios para todos. Si no la tienen, no la proyecten, yo la voy leyendo. Dice: espero no haberme equivocado yo, porque soy humano y me equivoco, aunque tendría razones por mi raza y mi posición social de no equivocarme. Aunque yo tendría razones para confiar en mi raza y posición social, no lo hago. Así que si alguien piensa que tiene razones para confiar en su raza o posición social, yo tendría más razones que cualquier otro. Vean cómo empieza a describirse Pablo. Me circuncidaron cuando tenía 8 días de nacido. O sea, mis papás sí cumplían la ley, no como ustedes, paganos, pecadores. Mis papás sí me circuncidaron como dice la ley, a los 8 días de nacido. Soy israelita y pertenezco a la tribu de Benjamín. Diga conmigo: identidad. Estaba sobrado en su identidad Pablo.
Soy hebreo y mis padres también fueron hebreos. La ley era muy importante para mí, pues yo era fariseo. Estaba tan dedicado a la ley y a las tradiciones de mi pueblo que perseguía a la iglesia y nadie podía reprocharme nada porque siempre obedecía la ley. ¿En qué se amparaba Pablo? En que era un religioso. Diga conmigo, religioso. Está presumiendo. Se está enorgulleciendo de su raza, de su raíz, de su tribu, de su llamado, de su seguimiento a la perfecta ley de Dios. Un cumplidor de la ley, fariseo de fariseos. Sigamos. En esa época pensaba que todo eso era muy valioso, pero gracias a Cristo ahora sé que eso no tiene ningún valor. Es más, creo que nada vale la pena comparado con el invaluable bien de conocer a Jesucristo, mi Señor. Por Cristo he abandonado todo lo que creía haber alcanzado. Ahora considero que todo aquello era basura con tal de lograr a Cristo. ¿Vamos bien? Se está describiendo Pablo. Está diciendo en dónde basaba esa tentación hacia el orgullo. ¿Sí? En su raza, en su origen, en su apellido, en su familia. ¿Van conmigo? Ahora, vamos a Hechos 22. Y mira lo que dice ahora en Hechos 22 Pablo. Hermanos y estimados padres, dijo Pablo, escuchen mientras presento mi defensa. Cuando lo oyeron hablar en el idioma de ellos, arameo, no lo dice la cita, pero yo se los digo, este hombre era políglota. Hablaba hebreo, griego, latín y también arameo. Era un tipo muy preparado, muy elocuente, muy estudiado. Dice, cuando lo oyeron hablar en el idioma de ellos, el silencio fue aún mayor. Entonces Pablo dijo, otra vez, escucha, soy judío, nacido en Tarso, una ciudad de Cilicia, y fui criado y educado aquí en Jerusalén bajo el maestro Gamaliel. No era un maestro cualquiera, Gamaliel era máster de máster, maestro de la ley. Gamaliel tomó a Pablo. Recuerden que los maestros de la ley no recibían alumnos. ¿Quién quiere estudiar la Biblia? Todos eran bienvenidos. No, tenían que pasar por filtros y el maestro decía, si te elijo como alumno o sabes que no sirves para esto, y los desechaban. Así que Pablo fue elegido, Saulo en ese tiempo fue elegido por Gamaliel. Lo acoge como discípulo y lo entrena y le enseña la ley de Dios. Así que Pablo está reconociendo su educación a los pies del maestro Gamaliel. Como estudiante de él, continúa la lectura, fui cuidadosamente entrenado en nuestras leyes y costumbres judías. Llegué a tener un gran celo por honrar a Dios en todo lo que hacía, tal como todos ustedes hoy. Perseguí a los seguidores del camino, así le decían a los cristianos, a los creyentes en Jesús, el camino. Perseguí a los seguidores del camino, acosando a algunos hasta la muerte, y arresté tanto a hombres como a mujeres para arrojarlos en la cárcel. El sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos pueden dar fe de que lo que estoy hablando es cierto. Pues recibí cartas de ellos dirigidas a nuestros hermanos judíos en Damasco, las cuales me autorizaban a encadenar a los seguidores del camino de esa ciudad y traerlos a Jerusalén para que fueran castigados. Cuando iba de camino, ya cerca de Damasco, como al mediodía, de repente una intensa luz del cielo brilló alrededor de mí. Caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, pregunté. Y la voz contestó, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. La gente que iba conmigo vio la luz, pero no entendió la voz que me hablaba. Yo pregunté, ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y entra en Damasco, allí se te dirá todo lo que debes hacer. Quedé ciego por la intensa luz y mis compañeros tuvieron que llevarme de la mano hasta Damasco. Allí vivía un hombre llamado Ananías. Era un hombre recto, muy devoto de la ley y muy respetado por todos los judíos de Damasco. Él llegó y se puso a mi lado y me dijo, hermano Saulo, recobra la vista. Y en ese mismo instante pude verlo. Después me dijo, el Dios de nuestros antepasados te ha
ha escogido para que tú conozcas su voluntad y para que veas al justo y lo oigas hablar. ¿Te das cuenta del orgullo de Pablo? Nadie fue testigo de su llamado, pero él sabía que Jesús lo había llamado de una manera especial. Pues tú serás su testigo. Les contarás a todos lo que has visto y oído. ¿Qué esperas? Levántate y bautízate. Dile al de junto, ¿ya te bautizaste? Pregúntale, ¿ya te bautizaste? Si no lo has hecho, estás desobedeciendo. Todo el que crea en Jesús debe ser. Todo el que crea en Jesús debe ser. Todo el que crea en Jesús debe ser. Ahí está, la Biblia es clara. Queda limpio de tus pecados al invocar el nombre del Señor. Después de regresar a Jerusalén y mientras oraba en el templo, caí en un estado de éxtasis. Tuve una visión de Jesús, quien me decía: date prisa, sal de Jerusalén, porque la gente de aquí no aceptará tu testimonio acerca de mí. Pero Señor, argumenté, seguramente ellos saben que en cada sinagoga yo encarcelé y golpeé a los que creían en ti. ¿Sabes? Pablo tenía miedo, porque Dios lo iba a mandar con aquellos que él había perseguido. Entonces él tiene miedo y dudas. Dice: Señor, no me mandes a ellos, porque ellos yo los metí a la cárcel y los golpeé. Y estuve totalmente de acuerdo cuando mataron a tu testigo Esteban. Esteban fue el primer mártir de la Biblia, que murió apedreado. ¿Y saben quién autorizó? Saulo de Tarso, que después se convirtió a Cristo en este encuentro que estamos describiendo, y él autorizó que lo mataran a pedradas. Y dice que pusieron los abrigos de los que lo apedrearon, él los cuidó mientras lo mataban a pedradas. Ese era Saulo de Tarso, llamado Pablo después por el Señor. Dice: y estuve totalmente de acuerdo cuando mataron a tu testigo Esteban. Estuve allí cuidando los abrigos que se quitaron cuando lo apedrearon. Pero el Señor me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos. ¿A quiénes? A nosotros. Digo, no vino a México, ¿verdad? Pero su ministerio trascendió a los judíos, a quienes estaban los otros 11 apóstoles consagrados a la predicación. Él le predicó a los no judíos. Ahora, todo esto que estamos describiendo de Pablo hacía que se le subiera, que fuera tentado con el orgullo, porque él había escuchado la voz de Dios, él había tenido un encuentro con Jesús, él había sido llamado a un ministerio, él había sido instruido por gente que tenía mucha autoridad en la palabra. Así que sea lo que sea de lo que ellos se atrevan a jactarse, dice el siguiente pasaje. Ahora vamos a 2 de Corintios 11. Dice: sea lo que sea de lo que ellos se atrevan a jactarse, otra vez hablo como un necio. Yo también me atrevo a jactarme de lo mismo. ¿Son ellos hebreos? Yo también lo soy. ¿Son israelitas? También lo soy. Lo soy yo. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son siervos de Cristo? Sé que sueno como un loco, pero yo le he servido mucho más. He trabajado con más esfuerzo, me han encarcelado más seguido, fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. En 5 ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. 3 veces me azotaron con varas. Una vez fui apedreado. 3 veces sufrí naufragios. Una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes largos. Enfrenté peligros de ríos y de ladrones. Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos, y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares. Y enfrenté peligros de hombres que afirmaban ser creyentes, pero no lo son. He trabajado con esfuerzo por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Además de todo eso, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. ¿Quién está débil sin que yo no sienta esa misma debilidad? ¿Quién se ha dejado llevar por el mal camino sin que yo arda de enojo? Si debo jactarme, preferiría jactarme de las cosas que muestran lo débil que soy.
Dios, el Padre de nuestro Señor Jesús, quien es digno de eterna alabanza, sabe que no miento. Cuando estuve en Damasco, el gobernador, bajo el mando del rey Aretas, puso guardias en las puertas de la ciudad para atraparme. ¿Sabes cómo se libró de esa? Lo descolgaron por las bardas para que no lo mataran. ¿Sabes qué me recuerda cuando leo a Pablo? Yo trabajo desde hace casi, en diciembre, si Dios lo permite, cumpliré 33 años de trabajar para la industria farmacéutica. Y he lidiado con muchos, no sé si aquí están la doctora Carla, la doctora Maru, pero yo he lidiado con muchos egos de médicos. Médicos oncólogos, médicos internistas, médicos cardiólogos, que se creen semidioses. Y cuando yo estoy preparando este mensaje, viene a mi memoria, y ustedes seguramente lo han visto más de una vez, cuando hemos presentado a algún médico para dar una conferencia a una sociedad médica, a un grupo de médicos, se tardan como 5 minutos en leer el currículum de ese médico. Fui Boy Scout, fui jefe de grupo en la secundaria, fui presidente de mi colonia. ¿Sí? ¿Lo han oído? ¿Qué es eso? Jactancia. ¿Me siguen? Jactancia. Y estudié aquí, y hice de estos cursos, y se la pasan leyendo el currículum solo para presentar al ponente. Es muy fácil que el orgullo se nos suba a la cabeza. ¿Hay alguien que se identifique con esto que estoy diciendo? Me dan un ascenso, apenas es una hoja de blanca de bond, y ya me subo sobre la hoja y ya veo todos chiquitos. Y ahora me tienes que obedecer porque soy tu supervisor. Y lo vas a hacer a mi manera porque yo soy tu jefe. ¿Alguien ha oído alguna crítica de Hugo Sánchez? Que tiene muchos méritos, el futbolista. Nadie ha hecho lo que Hugo Sánchez ha logrado. 5 trofeos, se llama pentapichichis o no sé, pichichis, ¿verdad? Los futbolistas de España que meten más goles en un torneo. 5. Pero el hombre no lo soporta ni el aire. Es un ególatra. Siempre que se para en una cámara, en un micrófono, habla de él y de él y de él y mis logros y yo y soy y fui y nadie ha sido como yo. ¿Alguien se acuerda de la historia de Nabucodonosor? Levanten la mano los que se acuerdan de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, ¿cierto? Un emperador que logró grandes riquezas, derrotó muchos imperios, pero había una característica: Dios estaba con él. Por alguna razón, de esas cosas que Dios hace que no tienen sentido, Dios le dio victorias. ¿Me van siguiendo? Pero un día se sube a la terraza de su mansión, de su palacio, y comienza a decir: wow, qué tremendo soy. Miren, hasta donde se ve es mío. Lo he logrado con mis fuerzas. Y comienza a exaltarse. ¿Y qué dice la Biblia que pasó en su momento de orgullo? Que le vino la locura a este cuate. Léanlo en el Antiguo Testamento. Perdió la razón, lo tuvieron que destronar, se volvió loco, aullaba por las noches, le crecieron las uñas, le salió el cabello, se volvió una bestia. El orgullo te puede convertir Dije, el orgullo te puede convertir en una... Y al rato digas: todo lo he logrado por mí, nadie me ha ayudado, ni mis padres me ayudaron, ni nadie en la vida. Yo lo he hecho con mis fuerzas, yo lo he logrado. Uy, perdón. La soberbia y el orgullo son muy peligrosos. ¿Estamos de acuerdo? Puede volver loca a una persona. Bueno, vean los políticos, los médicos. O sea, no, o sea, voy a ir a dar la conferencia, pero me hospedas en el Presidente Intercontinental y quiero 12 botellas de agua Evian y una charola de carnes frías que vengan desde España, y si no, no. Y cuando vayas por mí me mandas una limusina blanca, tiene que ser blanca. Y me llevas a mi o sea, ¿me van siguiendo? ¿Sí?
de repente nos creemos merecedores de todo. Entonces, no es cualquier siervo del que está hablando la Biblia. ¿Me van siguiendo? Eso, ¿quién lleva la cuenta de los latigazos que le dieron? ¿Quién lleva la cuenta de los sacrificios que ha hecho? O sea, ¿quién? ¿Cuántos años tenemos? Vamos a cumplir 19 años este año, Pastor Angie, como pastores. Sí, ¿verdad? 19, ¿sí? ¿Qué me voy a estar acordando de cuántos mensajes he dado? El pastor Omar nos visita de Cornerstone, Puebla. Ha predicado 5,000 sermones y ha recorrido 50,000 kilómetros en avión, en barco, en lancha y en autobús también, y en su Aveo, Chevrolet Aveo también, que ya casi tiene 100,000 kilómetros. ¿A quién le importa eso? Oye, pastor, sí voy a ir a Martínez de la Torre a predicar. Espero que no me oiga el pastor de Martínez, si no ya no me va a invitar, amigo. No es cierto, sí quiero ir a Martínez y sí quiero comer en Casitas, Veracruz. Pero, pastor, si voy a ir a Martínez de la Torre, yo no puedo hospedarme en un hotel que no sea 5 estrellas. Mínimo el Fiesta Inn, que es de 3:30. Pero no hay en Martínez de la Torre, pues me hospedas en Veracruz y van por mí y me traen a Martínez. ¿Me va siguiendo? Todo lo que tenemos es prestado. Si hay unción alguna en mí, no es mía. Si yo me vuelvo loco con lo poco que he logrado, me viene la locura y Dios me dice, ¿sabes qué? Ya no te necesito. Necesito a alguien que sea humilde. Porque los soberbios, Dios los rechaza, los repudia. Los orgullosos, lo leímos también. 6 cosas y hasta 7 aborrece el Señor. Y comienza con el orgullo. Pregúntale al de junto, ¿cómo vas con el orgullo? ¿Lo tienes aplacado? Qué importante es hablar de esto, ¿no? Porque el orgulloso dice, no necesito a nadie. Dios y yo, Sociedad Anónima de CB, SA de CB. No necesito congregarme, no necesito pastor, no necesito ser transparente, no necesito rendir cuentas, no necesito consejería, no necesito. Dios y yo. ¿Qué está diciendo esa persona? Que es orgullosa. Porque se cree autosuficiente. ¿Te das cuenta entonces de la trayectoria de Pablo? Todo esto acumulado en su tiempo de servicio al Señor era una tentación constante a pensar de sí mismo con orgullo y autosuficiencia y a compararse con los demás siervos y con los otros apóstoles, creyéndose mejor que ellos, porque nadie le llegaba a su estatura. A ver, a mí me han latigueado 5 veces. ¿A ti cuántas, Pedro? A ver, yo he naufragado 10 veces. ¿Tú cuántas veces has naufragado? ¿Sí me van siguiendo? Era fácil que él pudiera compararse con los demás apóstoles, con los demás siervos. Y por eso dice, si hablo de qué he hecho, no diría mentiras. Bueno, eso decía él, pero el único que conoce las intenciones del corazón es Dios. Y Dios dijo, no, Pablito, tú crees que tienes en control el orgullo, pero yo te conozco, mano. Así que ahí te va un mensajero de parte de Satanás para que te ubiques y no se te suba el orgullo a la cabeza. Te amo tanto que prefiero que ese mensajero de parte de Satanás esté ahí presente en tu vida y no lo voy a quitar. Ahora, el mensajero de Satanás no es tu marido, ni es tu esposa, ni es tu suegra, ni es tu... ¡Ay! Pastor, todo iba bien, ya había hecho planes. O tal vez sí. No lo sé. Por eso tienes que venir a consejería para ayudarte a discernir si estás pasando por un tiempo de tribulación. Porque puede ser que Dios esté tratando contigo algo que tú no estás viendo. ¿Sí o no?
¿Sí o no? Ahora, si hablamos de los milagros que el Señor hizo a través de Pablo, solo por mencionar algunos, que por cierto varios de ellos están registrados en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Mira, Hechos 13, no lo busquen por favor, media no lo busquen. En Hechos 13, del 4 al 12, dice que Pablo le quitó la vista sobrenaturalmente a un hombre malo. Es decir, Pablo no solamente le devolvía la vista a los ciegos, sino que se la quitaba. Dice la Biblia que le quitó la vista a un tipo que se llamaba Bar Jesús. Y este cuate estaba siendo un obstáculo para que otros llegaran a la fe en Cristo. Entonces Pablo se entera, ora a Dios y le quita la vista a este hombre. No vayas a ser tú, Bar Jesús, que estás obstaculizando que tu familia, que tus hijos, que tu cónyuge se acerque a Cristo, porque Dios va a mandar. ¿Sí? No lo hagas. En Hechos 14, del 8 al 10, describe que Pablo sanó a un hombre que era cojo de nacimiento. En Hechos capítulo 16, del 16 al 18, menciona que expulsó a un espíritu malo, un demonio, de una jovencita. En Hechos capítulo 19, versículos 11 y 12, relata que por medio de pañuelos y de la ropa que había tocado Pablo, las enfermedades se curaban y los espíritus malignos salían de las personas. Es como decirte, mira, me voy a limpiar con este Kleenex, vamos a pensar que es de tela, me limpio, ahora llévaselo a tu familia que está enferma y va a sanar. Ven, Oscar, ¿no crees? Solo estoy ejemplificando. Así era la unción de Pablo. Díganme que me van entendiendo con esto. O sea, sí había de qué enorgullecerse. Sí había muchas evidencias de que Dios estaba con el apóstol Pablo. Y lo más importante, Dios sabía de qué pie cojeaba Pablo. Dile al de junto, Dios sabe de qué pie cojeas. Él te conoce mejor que tú. Así que alíneate con el cielo, alíneate con Dios, alíneate con su palabra. Y entonces ese espíritu demoníaco, atormentador de parte de Satanás se va a ir. Pon tu vida bajo la autoridad, bajo el poder de Cristo, de su palabra. Hazlo a su manera. Si lo haces a la manera de Dios, entonces no tendrás que estar siendo atormentado. Estos y otros pasajes del Nuevo Testamento hacen referencia a las grandes hazañas y el poder que estaba depositado en el apóstol Pablo, mismas que se convertían en una trampa que lo podrían llevar al orgullo por ser portador de tal unción. Oye, que te lleves mi camisa y se la pases a tus familiares enfermos y se sanen, no es cualquier cosa. Que le dé mi túnica a las personas y que se las pasen por los que están llenos de demonios y los demonios salgan solo por la ropa que usaba Pablo. ¿Creen que eso es unción y poder? Por supuesto. Hay otras referencias. La sombra de los apóstoles sanaba a los enfermos. Yo pasaba y mi sombra, que se está proyectando hacia Emilio, hacia Yus, hacia mi sombra, sanaba a los enfermos. Esa era unción. Ni siquiera tenía que orar por ellos, no los tenía que tocar. ¡Wow! Así usó Dios a sus hijos, a sus siervos, con esta unción tan tremenda. Obvio que el diablo iba a aprovechar toda esa gloria y majestad de Dios en hombres que somos débiles. ¿Cuántos reconocen que tienen debilidades en su vida? Entonces, por amor a nosotros, Dios no va a permitir que nos perdamos. Alguien dijo, Señor, no me des... Bueno, está en la Biblia. No me des en abundancia para que no me olvide de ti.
y no me des en escasez para que reniegue de ti. Manténme con lo suficiente. Si no tuvieras problema con las riquezas y con la abundancia, Dios te lo daría. Pero dice, no, si a este cuate lo que le concedo, lo que me pida, ni lo voy a volver a ver en la iglesia. Si le cambio el carro que me pide, no va a andar de inmoral. Señor, yo quiero un convertible. Tú sabes que yo soy fuerte, Señor. Puedo con ese carro. No me va a tentar un convertible. Bueno, eso creo yo. Pero ¿quién me conoce mejor? Por amor a mí, no lo hará. Por amor a mí, dígalo. Por amor a mí, no me responderá favorablemente. Por eso es el amoroso, bondadoso y sabio Señor. No. Es que esa muchacha, es que ese muchacho tiene unos ojitos que, wow, la veo y me derrito. Pero Dios te dice, levanten la carita, mírenme, porque ya algunos ya los perdí. Pero Dios te dice, de todas maneras lo puedes hacer. Pero ¿por qué morir antes de tiempo? ¿No? Y no me refiero a morir físicamente. Muchos van muriendo lentamente. Todos los días despertar con esa, es una muerte lenta. Amaneció para fastidiarme, amaneció para arruinarme la vida, amaneció para amargarme el día, amaneció. Por eso los casados, cuando somos recién casados, ¿cómo amaneciste? Pero después de muchos años, no es mi caso, ¿cómo amaneciste? Ya no es esa joven que alegraba mi vida, que me llenaba de placer, de alegría, ya es una tortura. Bueno, ya van a subir los de alabanza, pueden respirar, ya me van a callar. Y no terminé. Así que no se pierdan la siguiente parte el miércoles. Si Dios nos da la vida, seguiré y terminaré. Pero voy a cerrar con esto. Todos deseamos una mejor vida, porque la Biblia nos dice que tenemos que tener contentamiento, pero no conformismo. Son cosas diferentes. ¿Me van siguiendo? ¿No los he perdido? Una cosa es estar contento con lo que tenemos y otra cosa es estar conformes. Y Dios no quiere un pueblo conformista. Dios quiere un pueblo contento, agradecido, porque la gratitud es un antídoto del orgullo. ¿Sí? No tengo lo que quiero, pero te doy gracias por lo que tengo. Díganme que sí, díganme que no. ¿Sí? La gratitud es un antídoto contra el orgullo, porque sé que lo que tengo, si alguna habilidad tienen, es porque Dios se las concedió. No es de ustedes, es Él en nosotros. ¿Ya estamos claros en esto? Gratitud es el antídoto contra el orgullo. ¿Cuántos agradecidos habemos aquí? Si tú eres un agradecido con Dios, ponte de pie, ora conmigo y dile al Señor: si alguna raíz de orgullo hay en mí, te doy autoridad, Espíritu Santo, para que arranques de mi alma cualquier raíz de orgullo. Dios ama a los mansos y humildes de corazón, pero rechaza a los orgullosos y a los soberbios. Que
Cornerstone Puebla sea una iglesia de hombres y mujeres sin orgullo, que sabemos reconocer nuestra posición y la posición de Él. ¿Qué dice aquí atrás? ¿Qué dice aquí atrás de mí? Dios es. Nunca lo olvides, para que cada vez que te levantes, mañana, el martes, el miércoles, tú eres primero, tú eres primero. Yo te pongo en tu lugar y yo me pongo en mi lugar. Tú eres primero, entonces yo no lo soy. Tú eres primero, entonces no es mi marido. Tú eres primero, entonces no es mi esposa. Tú eres primero, entonces no son mis hijos. Tú eres primero, entonces no es la universidad, ni los estudios, ni el trabajo. Tú eres primero. No lo olvides, cada mañana levántate y tú eres primero, yo soy después de ti. Amén. Cierra tus ojos para no distraerte y oremos. Padre, te damos gracias por la vida de Pablo. Verdaderamente leer las hazañas, los milagros, los sacrificios, las aventuras, el contacto directo que tuvo con tu presencia nos llena de asombro. Y podríamos decir, ¿quién como Pablo? En la Biblia no hallamos el currículum de los otros apóstoles. Hay algunas evidencias y algunos testimonios escritos, pero ninguno como Pablo describiendo lo que este hombre logró. Y como él lo decía en sus palabras, si alguien quiere jactarse, yo tengo mucho que decir de lo que he hecho, pero no quiero serlo. Quiero reconocer que todo eso es por gracia, favor, misericordia de Cristo. Él me dio la vida, Él me ungió, Él me buscó, Él me dio de su espíritu, Él me está sanando, Él me está transformando. Gracias sean dadas a Cristo. En esta tarde, Señor, solo podemos decir, solo a Cristo, solo a Cristo. Tú eres todo lo que necesitamos. Tú eres suficiente para nosotros. Que nunca nos olvidemos cuando recibamos tu promesa. Tú has hablado a esta iglesia, a muchas familias, has dado palabra profética. A algunos les has hablado en lo económico y en lo material que los vas a prosperar. A algunos otros les has dicho que los has apartado para un ministerio. Y nosotros como pastores, mi esposa y yo, que hemos oído esa palabra profética, la creemos en sus vidas. Solo queremos con esta palabra asegurarnos que nunca olvidemos que toda fuente de bendición, toda fuente de poder y de autoridad es porque tú estás en nuestras vidas. En el momento que te saquemos de nuestras vidas, estaremos navegando solos en esta trayectoria de la vida. Decidimos en enero subirnos a la barca y tú eres el capitán de nuestra vida. Tú nos llevas al destino seguros, pero debemos obedecer tus instrucciones. Así que en esta hora, Señor, si alguien se ha identificado en el orgullo de su vida y de su corazón, te pido en el nombre de Jesús que arranques toda raíz de orgullo, toda raíz de suficiencia, toda raíz, Señor, de superioridad, de vanagloria, en el nombre de Jesús. No podremos disfrutar de todo lo que tú has prometido para nosotros si el orgullo está presente en nuestras vidas. Así que una vez más declaramos en esta hora, solo a Cristo, solo a Cristo, solo Cristo, solo Cristo.